6:52 de la mañana. A esta hora le damos la bienvenida de inmediato al alcalde del municipio de Baruta, Gerardo Blay, también abogado constitucionalista, con quien vamos a conversar de muchísimos temas. Bienvenido. Muy buenos días, Stanley. Buenos días a todos los televidentes. Alcalde, ya es conocido que fue rechazado este decreto de emergencia económica presentado por el presidente de la República, Nicolás Maduro. Ayer nuevamente en el tema de la salud, pues el Parlamento venezolano declaró la emergencia humanitaria. Uno de los argumentos de la bancada oficialista era que desde ya se veía que todo se ve como un negocio y que no hay una propuesta seria, tomando en cuenta el rechazo de este decreto de emergencia. Ellos aseguraban que el tema de la salud estaba incluido en este decreto. ¿Cómo se puede analizar este tema y si a pesar de que se negó ese decreto, esas medidas están vigentes? En primer lugar, las medidas que se hayan tomado entre el viernes que salió publicado en Gaceta Oficial el decreto y el viernes que fue improbado por la Asamblea Nacional, el decreto estuvo vigente y por lo tanto esas medidas pueden considerarse vigentes. Entendemos que, por ejemplo, lo que pretendía el decreto referido a fondos de economías del 2015, es decir, el presupuesto del 2015 tuvo cosas que no se ejecutaron, partidas que no se ejecutaron. Esas no ejecuciones o se ejecutaron de manera incompleta pasan al Fondo del Tesoro no comprometido, que para poder acceder a él, el gobierno nacional tenía que pedir créditos adicionales ante la Asamblea Nacional. Parece que lo pasaron al Fonden, yo no he podido leer todavía en Gaceta Oficial ese traspaso, pero en todo caso si se hizo durante esos días, estuvo vigente. Pero a partir del viernes pasado, que la Asamblea Nacional negó el decreto, improbó el decreto dejó de tener vigencia. No existe en la esfera jurídica venezolana y no tiene ningún recurso, como ha anunciado el presidente Maduro ayer desde su viaje, diciendo que iba a intentar recursos, etcétera, porque él consideraba que era inconstitucional. Es absolutamente constitucional, pero también es legal el control que hizo el Parlamento, que es absolutamente independiente además del control que hace el Tribunal Supremo de Justicia. Eso le iba a preguntar, ¿cuál es la vinculación o la influencia que puede ejercer el Tribunal Supremo de Justicia porque lo declaró constitucional? Ninguno, porque el artículo 30 de la propia ley, y yo fui corredactor de esa ley, estuvo Ameliatz presidiendo la Comisión de Defensa cuando se redactó esa ley, señala expresamente que contra la decisión de la Asamblea de negar el decreto no hay ningún recurso jurisdiccional ante el Tribunal Supremo de Justicia. Así que lo que inventen ahora, tanto el presidente de la República como el propio Tribunal Supremo de Justicia, si se presta para violar la ley, que espero que no, porque es muy expreso lo que dice ahí, y le estoy hablando además de la intención del legislador cuando legislamos sobre ese tema, y cuando legislamos sobre ese tema dijimos son dos controles paralelos y distintos como lo puso el constituyente en la Constitución Nacional. Basta que uno de los dos se pronuncie en contra del decreto, el decreto deja de tener vigencia. Ahora, lo importante no es esto, porque yo creo que la diatriba del presidente de la República va siempre con un espejo de retrovisor viendo hacia el pasado. Y los venezolanos yo creo que están viendo es hacia el futuro y hacia el presente, es decir, lo que está sucediendo hoy. El decreto es o era una excusa para habilitar al presidente más allá ¿Era una habilitante disfrazada quizás? Más allá, es una habilitante disfrazada, pero sin duda. El presidente de la República, para resolver esta crisis económica, que no es coyuntural, no es sobrevenida, que es una crisis que tiene tiempo y que se ha venido agravando, ha tenido y tiene poderes constitucionales y legales para poder hacerlo. Si él lo que quiere es determinar una paridad cambiaria distinta, no necesita ningún estado de excepción a través de un decreto de emergencia para restringir garantías constitucionales, lo puede hacer. Si él necesita, por ejemplo, todo lo que significa el suministro, mejorar el proceso de contratación pública que trae el decreto para evitar pasos, etcétera, la ley de contratación pública también establece la posibilidad de que él pueda justificar, motivar la emergencia e evitar algunos pasos del proceso de licitación. Si son competencias precisas del Ejecutivo, ¿por qué entonces presentar un decreto? ¿Fue una suerte de formalismo? Yo creo que era un poco para tratar de involucrar al sector de la oposición que hoy domina la Asamblea Nacional, es decir, la Mesa de la Unidad Democrática, en la responsabilidad que solo corresponde al gobierno nacional de la crisis económica que estamos viviendo. Y yo creo que fue un truco que no le salió muy bien,
cuando no van los ministros, cuando los ministros no presentan cuentas, cuando no hacen lo que la Constitución les obligaba a hacer, cuando se escudan en formalismos, como escuché al diputado Diosdado decir, bueno, es que no recibieron la invitación formal, por lo tanto no hay desacato, cuando ellos mismos han dicho que los formalismos no son lo importante, sino el fondo, cuando todo el país sabía que estaban invitados y habían accedido a ir y después al final dejaron embarcados a los diputados, cuando no nos han dado las cifras. ¿Cómo un parlamento puede decidir si las cifras no han sido completas? Ni siquiera la cifra de inflación de cierre del año pasado está completa. Entonces, ¿cómo se puede decir una emergencia económica así? Sin los elementos de juicio que le lleven a un parlamento serio a determinar si aprobaba o no aprobaba ese decreto. Alcalde me explicaba que según el artículo 30, pues no se puede emprender ninguna acción. Sin embargo, el día de hoy me voy a permitir compartir con usted el titular del diario 2001, que tiene que ver con unas declaraciones dadas el día de ayer por el presidente de la República, Nicolás Maduro, y él dice que la Asamblea Nacional en la mira por negar el decreto. Presidente Maduro dijo que se reservarán las acciones legales ante el Tribunal Supremo de Justicia. ¿Qué acciones pueden prender él contra quienes negaron el decreto? No existe ninguna jurídicamente hablando. Ahora vamos a ver qué inventan. Ahora yo creo que el país está cansado ya de esto. Yo les voy a poner un ejemplo que todos creo que vamos a entender rápidamente. Y lo voy a poner desde la perspectiva de un ejecutivo municipal como el alcalde. Si yo no recojo la basura a través de nuestra concesionaria en Baruta por 2 días, yo puedo salir a los medios a decir, bueno, las causas son que no tenemos camiones o que los repuestos no han llegado, etcétera. A los 5 días todavía la gente está, bueno, vamos a darle el lapso a Gerardo que no ha recogido la basura. Pero a los 10 días, con el basurero y el mosquero en las puertas de los edificios o en la puerta de las casas o en los barrios, en las zonas populares, en los contenedores, la gente lo que va a decir es, Gerardo, dame una solución. Así nos pasó una vez en Baruta cuando teníamos una crisis. ¿Y qué hizo Gerardo? Fue a una asamblea con la red de ciudadanos y les dijo, tenemos este problema, pero estoy realizando estas acciones que en tanto tiempo van a producir tales soluciones. Y se produjeron. Y logramos sanear completamente el problema de la basura. Bueno, así está el gobierno con el problema económico. Lo que pasa es que no nos dice a los venezolanos los siguientes pasos. Está pegado para atrás con que hay una guerra económica, con que el dólar, el barril petrolero bajó, todas esas causas, y las que puedan ser ciertas y las que no dicen, que se robaron los reales, que nos administraron muy mal, que tuvieron 10 años con un barril a 100 y se lo robaron, todo eso no lo dicen. Ok. Pero el venezolano ya en este momento lo que quiere, y si tú vas a cualquier cola que se está formando en el país, la desesperación de cualquier ama de casa, de cualquier trabajador, de cualquier venezolano que no consigue medicamentos, es, mi hermano, ya basta. Ya basta del zaperoco político y hablarme del decreto, que si te lo dieron, que si no te lo dieron, que si la causa es esta o aquella. Usted está electo allí para gobernar a Venezuela. Y usted como presidente de la República le tiene que decir al país, sin tanto adorno, cuáles son las medidas, cuánto tiempo van a tardar en aplicarse, cómo nos tenemos que apretar el cinturón, empezando por el propio gobierno nacional, y cuánto tiempo vamos a tener para recuperar nuestro país, para la producción de la que tanto hablan, para poder producir con marca venezolana, orgullosos nosotros de consumir cosas venezolanas como era antes, con esa marca Norben que identificaba lo que se hacía en Venezuela. ¿Cuándo vas a poder abastecer las farmacias, los laboratorios? ¿Cuándo vamos a tener las medicinas? ¿En cuánto tiempo tú dices que vas como presidente de la República a recuperar la economía? Porque si sigues pegado con el retrovisor para atrás, con el ancla para atrás, el país no se lo va a perdonar. Y yo me estoy muy preocupado como venezolano, pero también como alcalde, como dirigente político, pero sobre todo como venezolano, que tenemos un gobierno que no termina de decir las medidas, que no termina de tomarlas, que no termina de enseñarnos una ruta a los venezolanos de cómo va a solucionar el problema. Y la gente ya está cansada de esa habladera de tonterías del pasado y de las causas. Díganos qué va a hacer de aquí en adelante para solucionar el problema, porque el problema no se soluciona con esa culpadera de cosas hacia atrás. Ya sabemos cuáles son los problemas, todos los conocemos, los que ustedes dicen y los que no dicen. Ahora los venezolanos necesitamos de verdad responsabilidad en el gobierno, que llame a los sectores de verdad, pero con un plan claro, hacia dónde vamos, cómo vas a solucionar el problema económico del país, como otro problema que ni se habla, ¿Está que es la inseguridad. La economía venezolana, por ejemplo, que una de las medidas que se ha asomado, que está retrasada desde hace 2 años ya, la discusión del aumento en la gasolina, ¿está preparado el bolsillo de los venezolanos para una medida como esta? ¿Y ayudaría en algo a mejorar la economía? Tiene que hablarlo.
tiene que explicarle a los venezolanos. Aquí se hizo una campaña de casi un año en los medios de comunicación públicos y en los minutos que tiene el Estado en los medios privados para decirle a los venezolanos que se iba a aumentar la gasolina y después se le tuvo miedo a la medida. Que tome las medidas que tenga que tomar, si es cambiaria, si es de refinanciación de deuda externa, si es el aumento de la gasolina, que tome también las medidas que hagan menos a la población más sensible sufrir menos de estas medidas tan duras que van a tener que tomar, que le explique al país de verdad que estamos en una crisis muy fuerte, la peor que hemos tenido en los últimos 100 años desde que somos país petrolero, la peor crisis económica que hemos tenido, porque no se hicieron ninguna de las previsiones que se tenían que hacer y que todos los expertos decían, mire, ahorre, mire, no se endeude, mire, es como cuando alguien se gana la lotería, no solamente se gastó los reales de la lotería, sino además que se endeudó porque creyendo que iba a ganarse otro premio de lotería y se vino el precio abajo porque no ahorraste y porque se robaron muchos reales. Este país no hay derecho a que hayan tantos ricos nuevos y tantos pobres nuevos como estamos viviendo. Alcalde, hay otro tema que ha ocupado la agenda también y fue una de las promesas electorales, en este caso de la oposición venezolana, y es la ley de amnistía. Ante todo este escenario y ante el tema en agenda económica, en agenda social, en materia de inseguridad, ¿hay cabida para la aprobación de la ley de amnistía? Yo no entiendo por qué no. El gobierno se ha negado a esto. Cada vez que hay crisis, las crisis tienen quien más está interesado en un proceso en el cual necesitas dedicar todo tu esfuerzo a resolver el problema económico, por ejemplo, como lo tenemos, y a resolver el problema de la inseguridad, es bajar el ruido que puedas tener en otros planos. Cuando tú le das, y la Constitución le da a un presidente la capacidad de indultar, es para resolver problemas políticos. Cuando la Constitución le da a la Asamblea Nacional poderes para dictar una ley de amnistía, es para resolver problemas políticos que traten de unificar al país, que es lo que necesitamos hoy en día, y para que los problemas políticos no estén por encima de los problemas de fondo que tenemos que enfrentar todos los venezolanos, que son los problemas económicos sociales o sociales generados por la pésima situación económica que estamos viviendo y el problema de la inseguridad, que son problemas que nos llaman a todos a unirnos. Si un gobierno es responsable, busca esa pacificación política. Ahora, si un gobierno no tiene soluciones en los otros dos problemas, para la inseguridad y para el problema económico, entonces va a tratar de que no haya amnistía y que se mantenga el problema político como un foco de atención para desviar esta atención, como un trapo rojo para desviarla. Yo creo que los venezolanos también queremos paz y queremos unión. Y esa paz y unión pasa por una ley de amnistía que debe ser prioridad en la agenda de la Asamblea Nacional. Alcalde, hay mucha participación a través de nuestra cuenta en Twitter, @primerapágina, de muchos temas que le quieren consultar nuestra audiencia, pero es mi compañero Gabriel quien se las presenta a continuación. Gabriel. Efectivamente, infalcalde Gerardo Blay, un gusto que esté con nosotros la mañana de hoy en Primera Página. Muchos comentarios, así que le vamos a solicitar por favor su colaboración con respuestas bastante precisas en la medida de lo posible. Rocío Viere, o Winnie Viere, le pregunta, si Maduro puede aplicar las medidas que estaban en el decreto, ¿qué sentido tiene la desaprobación de la Asamblea? ¿Una decisión estéril?, le pregunta. A excepción de decomisar bienes, muebles o inmuebles durante la vigencia del decreto que ya no está vigente, y a excepción de haber traspasado fondos del 2015 al Fonden, él puede realizar todas las demás medidas que están allí sin habilitación ni restricción de garantías constitucionales. Así que no tiene ningún sentido seguir insistiendo sobre esto. Ciro Quintero Mata le pregunta, ¿puede haber sanciones a los ministros por no asistir a la comparecencia ante la Asamblea Nacional? Habría que ver si la formalidad esa de notificación que dijo Diosdado se cumplió o no se cumplió. Yo creo que había una notificación pública nacional, habían accedido y hay unas sanciones previstas en la ley de comparecencia que ellos mismos, que son de unidades tributarias, por cierto, una sanción monetaria de una multa, que ellos mismos aprobaron en la Asamblea Nacional cuando eran mayoría. Escribe también el señor Javier González y le pregunta, buenos días, alcalde, ¿el presidente podría tomar acciones en contra de un diputado en particular, José Guerra, por ejemplo? No, en lo absoluto. José Guerra tiene inmunidad parlamentaria y no ha hecho ni él ni ninguno de los otros diputados integrantes de la comisión que estudió el decreto, ni la Asamblea como cuerpo, que al final es la que toma la decisión, porque las decisiones en un cuerpo parlamentario son colegiadas, no son individuales. José Guerra ha presidido una comisión que terminó un informe que recomendó la no aprobación de ese decreto y así lo hizo el cuerpo.
El señor @Spide55 le pregunta, alcalde, la Asamblea Nacional ahora supervisa el máximo tribunal, o sea que yo puedo supervisar al TCJ porque yo elegí los diputados y el pueblo manda, le pregunta. La Asamblea Nacional y el Presidente de la República son los dos únicos poderes nacionales de elección directa en todo el país. Los gobernadores y alcaldes somos más regionales o locales. Tiene una legitimidad además recién dada por el pueblo venezolano el 6 de diciembre pasado. La Asamblea Nacional puede, en su potestad de autotutela, revisar todo el proceso, y ahí está equivocado Pedro Carreño, o yo creo que se está haciendo el loco Pedro Carreño. Puede revisar todo el proceso de nombramiento de los magistrados que se hizo en violación de la Constitución y la ley en el mes de diciembre, y puede incluso en su potestad de autotutela de sus propios actos anular el proceso y convocar un nuevo proceso. @Jimmy García le pregunta, alcalde, ¿qué sugiere usted a Iris Varela para el control del pranato que domina dentro y fuera de las cárceles? Que cumpla la Constitución. La Constitución señala que las cárceles del país deben ser descentralizadas. Y este gobierno, en vez de descentralizarla, lo que hizo fue centralizarla más. La dirección era el ministerio de lo que es hoy pues todo lo que significa el régimen penitenciario y las prisiones del país, era una dirección del Ministerio de Interior y Justicia. Aquí se creó un ministerio y en vez de descentralizar, y yo creo que el gobierno nacional tiene competencias claras de dictar las políticas en materia carcelaria, pero las cárceles deberían estar en manos de las gobernaciones con recursos asignados para que directamente cada gobernador pueda de alguna manera descentralizada velar porque no hayan planes en las cárceles, porque no estén mejor armados los que están en prisión que incluso los cuerpos policiales que custodiamos o que tenemos la obligación de custodiar el país y enfrentar a la delincuencia. Por razones de tiempo, alcalde, solo 2 tuits más que se los leo en simultáneos y aprovechando su condición de alcalde del municipio Baruta. La señora Rosalba Navas le pregunta, buenos días, señor Gerardo, ¿cómo piensa resolver el problema de contaminación sonora en las minas de Baruta? Nadie nos atiende. Y el señor Luis González le dice, buenos días, alcalde, tal vez no es el tema, pero el servicio de transporte intercolinas en Colinas de Bellomonte es un desastre, arregle, por favor. ¿Qué le responde a ambos? Empiezo por lo segundo, como ustedes saben, hemos venido creciendo en Transbaruta y una de las rutas en lo que tengamos más unidades, porque el problema es el ensamblaje en el país, que viene nueva, también va a ser lo que significa todo lo que es Colinas de Bellomonte desde su parte baja, desde la nueva estación del metro hasta arriba por la Suapure, y quizás lo lleguemos hasta Cumbres de Curumos por ese lado. Y entendemos que esa ruta hasta ahora no ha sido muy rentable para los que están cubriendo esa ruta, pero vamos a reforzarla con Transbaruta este año. Y con respecto a la primera parte, voy a tomar nota de su denuncia sobre los ruidos de las minas, y le agradezco que me haga llegar un correo, y todos los que se quedaron con alguna duda municipal en el tintero en este momento, gblight@baruta.net, gbliyd@baruta.net, y con gusto lo vamos a atender inmediatamente. Alcalde, me quedan segundos para despedir la entrevista. No quería dejar de lado el tema de la reunión que sostuvieron la Asociación de Alcaldes con la Asamblea Nacional. ¿Qué expectativa se tiene de que se pueda lograr lo que ustedes están solicitando, entre ellas descentralizar lo que son los recursos a las alcaldías? Muchísimo, y además que descentralicen competencias. Un problema, por ejemplo, de nuestras ciudades es la oscuridad de las ciudades y el alumbrado público que está en manos de Corpoelec a nivel nacional, o el problema de las hidrológicas que distribuyen el agua y que no reparan las tuberías que se rompen y que nos destrozan los pavimentos, tanto de aguas blancas, que ahorita está racionado y que es peor porque es un crimen además, y las aguas de cloacas, etcétera. Nosotros lo que estamos pidiendo es denos competencias y denos los recursos, porque los venezolanos pagamos por esos servicios, y esos servicios no están funcionando bien. Hoy hay una interpelación, por cierto, en la Comisión de Administración y Servicios que preside el diputado Stalin González a la gente de Hidroven y las hidrológicas de Hidrocapital para ver el problema del racionamiento. Estamos muy pendientes de lo que pueda ahí surgir, porque en esta sequía tan grande no se tomaron las previsiones adecuadas. Estamos implementando de las alcaldías planes especiales. Ayer me reuní con las mesas de agua de Baruta para determinar algunas medidas especiales preventivas, pero yo creo que vamos tarde porque no se tomaron las medidas de las hidrológicas del país. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Al alcalde Gerardo Blay y abogado constitucionalista, alcalde del municipio Baruta, por acompañarnos acá en Primera Página.